Pues estamos en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Estamos en el capítulo 5. Vamos a ver versículos 8 y 9. Pero vamos a orar antes para que el Señor obre. Señor, te damos gracias por un domingo más. Venimos, Señor, alegres, cautivados por tu amor, Señor, a adorarte para, Señor, glorificar tu santo nombre. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en mí, Señor, para que esta palabra sea enfocada en ti, Señor. Que tú seas exaltado, que tú seas glorificado y que tú seas quien obre en cada corazón, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a prestar la atención debida, a no distraernos, Señor. Y, Señor, que tú nos hables, porque tú nos hablas a través de tu palabra, que tú nos hables hoy, Señor. Que entendamos que tú nos hablas cada vez que meditamos en tu palabra, cada vez que nos enfocamos en ella, cada vez que estamos escuchando tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar a través de las redes sociales, a nuestros hermanos que no pudieron venir, Señor, a los que están enfermos. Y gracias, Señor, porque nos permites un día más para venir a adorarte, para estar unidos, Señor, en ese mismo sentir, que estemos alegres, Señor, por estar juntos, Señor, escuchando tu palabra, alabándote, glorificando tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Estamos en la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Y el tema de hoy se llama Tenemos un adversario. Tenemos un adversario. Tenemos un adversario, ese es el título. Tenemos un adversario. El apóstol Pedro, recuerden, va casi finalizando su primera carta. Recuerden que esa carta la escribió a las 5 iglesias de Asia, de las provincias de Asia Menor. Y dijimos que había comenzado esta carta animando a las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo perseguida. Y Pedro sabía que más tarde esto empeoraría, se complicaría. Entonces Pedro ya estaba dando, aquí donde estamos ahorita, ya estaba dando las exhortaciones finales a la iglesia, cómo debía ser apacentada la grey, que ya lo vimos hace un ratito. La última vez que vimos que enseñó que debía haber humildad en los jóvenes, ¿no? Que no solo en los ancianos, no solo en los pastores, no solo en los obispos, sino también en los jóvenes. Y que esa humildad se evidenciaba ¿con qué? Con la sujeción. La sujeción y también en poner nuestras cargas, en poner nuestras ansiedades en el Señor, porque Él le ha dicho que se hará cargo de ellas. ¿Por qué? Porque dijo que tiene cuidado de cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, Pedro dijo que lo contrario, pues a esto sería ¿qué? Soberbia. El no sujetarnos, el no poner nuestras cargas, el no depositar nuestras ansiedades en Él, sería soberbia. Y la soberbia trae grandes consecuencias. Él dice que Dios resiste a los soberbios. Dijimos que no queremos tener en contra a Dios. Dios resistir, dijimos que la palabra resistir era estar así como que en contra de, listos para estar en contra de, como que en posición de guerra contra el enemigo, ¿no? Entonces no queremos tener a Dios de enemigo y terminamos en que tenemos que ser humildes. Hoy el apóstol Pedro va a enseñar la advertencia que tenemos de que hay un adversario, hay una oposición. Y que debemos estar, ¿qué? Humildes frente a esta situación. Entonces vemos que aquí el apóstol Pedro enseñará la advertencia que tenemos contra este adversario en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Ok? Y dice así, sed sobrios. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hacemos pausa, esos dos versículos va a ser nuestro texto de hoy, allá nos vamos a enfocar. Y aquí vemos 3 puntos muy importantes: sed sobrios, velad y resistir firmes en la fe. Y en eso nos vamos a enfocar hoy. Entonces,
Antes de que iniciemos con estos 3 puntos, es importante que sepamos y es importante dejar bien claro la centralidad de la Biblia. ¿Quién es el centro de la Biblia? ¿Y quién debe ser el centro de nuestra vida, de nuestro corazón? Y 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y hay un fin, el versículo 17, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Perfección es madurez, ¿ok? Entonces aquí está diciendo que la finalidad de la Biblia es que seamos maduros. Ese es el fin, ¿no? Así que las respuestas deben ser tomadas de la Biblia. No deben ser tomadas de nuestras ideas, de nuestras percepciones erróneas, de filosofías del mundo, de fábulas, de psicología, sino de la sabiduría divina de Dios. De ahí tenemos que tomar esto, ¿no? Y podemos analizar en toda la Biblia que desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras señalan la centralidad, esa centralidad del protagonista. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y en los versículos anteriores a este, que es el 14 y el 15, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién nos da redención por su sangre? Cristo, ¿no? ¿Quién nos perdona? Cristo. Entonces hablando de Cristo, dice en el 15, Él es la imagen del Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, el Señor Jesucristo dice claramente, yo y el Padre uno somos. Uno somos. O sea, se trata de Cristo, Dios mismo, ese único Dios trino. La Biblia centraliza a Cristo, no centraliza a Satanás. Aunque hoy vamos a hablar de ese adversario que es el diablo, que es Satanás, pero él no es el centro. Es importante saberlo. Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es el centro de nuestro corazón, de cada cristiano. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque lamentablemente mucha gente cae en el error de centralizar a Satanás. O sea, son ideas erróneas. Se enfocan mucho, le dan mucho mérito a Satanás y desvían el enfoque principal, la centralidad de la Biblia, que es Cristo. Y hay 2 líneas muy delgadas que vamos a hablar de ellas, que no debemos cruzar. De un extremo está esa doctrina errada que enfoca totalmente a Satanás y sus subordinados, que son los demonios, porque él se llevó una tercera parte de ángeles y se volvieron todos, junto con Satanás, demonios. Son demonios, ¿ok? Y por otro extremo se enfocan esos que no creen en Satanás, que no creen en los demonios y no creen tampoco que sean sus adversarios. O sea, no los toman como si fueran su oposición, como que ellos son más grandes que estos seres celestiales, que son demonios ahora. Entonces la primera línea tiene a Satanás como el enfoque principal. Cualquier cosa que sucede en tu vida es un hecho que fue Satanás. Cualquier cosa que veas, una sombra, una imagen, se movió algo, se cayó algo, se enfermó alguien, algo raro, por todo es Satanás. Entonces caes en el error de darle crédito a Satanás en todo. Y no es todo Satanás. Le dan mucha importancia y tienes que entender que nosotros, por ejemplo, cometemos errores. Tenemos concupiscencias, o sea, debilidades. Y a veces nuestras debilidades agarramos y le echamos la culpa a Satanás. Y Satanás a veces no tiene nada que ver en esto. Entonces tenemos que tener cuidado de no centralizar a Satanás. No, Satanás siempre es el que está en nuestras vidas. Por ejemplo, nos olvidamos que nos enfermamos porque tenemos un cuerpo corruptible, que con el tiempo se puede ir enfermando. De hecho, a veces no lo cuidamos, a veces le damos mala vida, a veces lo forzamos, lo descuidamos y por consecuencia a veces colapsa. Entonces tenemos que tomar también en cuenta esto y no decir que fue Satanás siempre. Hay que saber discernir. Hay veces en que sí es Satanás,
¿ok? Pero no siempre. En estas cosas a veces no tiene nada que ver y le dan mérito a él y a sus demonios. Se nos olvida que tenemos un Dios que está en control total, control absoluto. No se puede caer una hoja, no se puede caer un cabello tuyo, no puede pasar algo sin que él no lo permita. Aunque sea malo, él lo permite, pero él lo va a cambiar a algo bueno, ¿ok? Entonces tenemos un Dios que está totalmente en control, que es soberano. ¿Soberano qué significa? Que él puede hacer lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Él es soberano. Entonces nadie puede estar por encima de su soberanía. Y Satanás y sus demonios no están por encima de su soberanía. Están por debajo de la soberanía de Dios. Así que debemos cuidar de no satanizar todo lo que ocurre en nuestras vidas. Porque ¿qué pasa generalmente? Lo hemos escuchado a muchas personas, le echan la culpa a Satanás hasta de sus propias debilidades. Caí en esto, es que Satanás, hice esto, es que Satanás. Espérame, tú eres responsable, no le estés echando todo a Satanás. No nos excusemos con ello, porque estamos mintiendo, estamos cubriendo nuestros pecados, lo estamos barriendo bajo la alfombra, ¿ok? Entonces, entendamos que no siempre va a ser Satanás. Así que les aconsejo que cuiden este extremo, que centralicen bien ese enfoque en Cristo. Por otro lado tenemos el otro extremo. El otro extremo se divide en dos tipos. Primero, aquellos que dicen que Satanás es una metáfora, que Satanás solo es algo que ilustra el pecado, ilustra el mal, pero que no existe. Y no hay fundamentos para decir esto, porque la Biblia tiene fundamentos para decir, por ejemplo, en el libro de Job, que Satanás le pidió permiso para, de alguna manera, tocar el entorno de Job. Y más adelante le pide permiso para tocar su cuerpo con una enfermedad. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús fue tentado por el mismo Satanás. Y en el Evangelio de Marcos capítulo 5 vemos que se meten 6,000 y un poquito más de demonios en una persona. Una legión. Una legión son más de 6,000, pasadito de 6,000 demonios. Se metieron en una persona, en el cuerpo de una persona, y el Señor Jesucristo, por su gracia, lo expulsó. Se fueron al hato de cerdos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿esto qué está demostrando? Que el mal sí existe, que Satanás sí existe, y que Satanás lo que hace, porque es su naturaleza, es daño. Él quiere hacer daño. El otro tipo de personas son aquellos que saben que Satanás y sus demonios sí existen, pero creen que ellos pueden más que ellos. Creen que ellos pueden contraatacar, porque cuando somos atacados, creen que ellos pueden estar buscando y cazando demonios y queriendo sacarlos, y se han creído en su mente, en su corazón, que pueden pelear contra estos demonios, que pueden maldecirlos, y cosas que hacen que no están correctas. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, que es un libro antes de Apocalipsis, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estamos viendo que ni el arcángel Miguel piensa como estos que creen poder más que Satanás, que pueden maldecir, que pueden atar a Satanás, que piensan que tienen la autoridad para poder manipular como títeres a Satanás y a los demonios. Y esto no es así. Esto es caer en el extremo y caer en el error doctrinal. Hemos visto en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 14 en adelante, que había 7 hijos de un tal Esceva que exorcizaba. Y cuando estuvieron frente al hombre que tenía al espíritu dentro, le dijo: yo conozco a Jesús y a Pablo, pero ustedes quiénes son, no los conozco. Entonces estas personas quisieron sacarlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué pasó con el espíritu malo? Obviamente se apoderó bien del cuerpo en el que estaba dentro, saltó sobre ellos, los golpeó, los dominó, de tal manera que huyeron desnudos y lastimados. Entonces no podemos controlar a los demonios nosotros. Es Cristo quien puede controlarlos, no nosotros. No nos equivoquemos. Satanás y sus demonios sí existen, tienen ciertas limitaciones que Dios les ha puesto, y por eso no nos han hecho pedazos, porque Él quisiera hacernos pedazos, pero tienen ciertas limitaciones, pero tienen poder para destruirnos, pero Dios no se los permite. Isaías habló, dijimos hace rato, en el capítulo 14, versículos 12 al 15, de cómo Él fue expulsado. Él fue expulsado junto con una tercera parte de demonios. ¿Por qué? Porque Él se ensoberbeció, quería ser como Dios. Y es un hecho que
que obviamente este demonio tiene mucho odio a Dios y tiene mucho odio al ser humano porque ve que Dios ama al ser humano al grado de que envió a su Hijo por ellos. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos controlarlos, pero tampoco debemos de no tomarle importancia, ni mucho ni poco. O sea, debemos tener un equilibrio en eso, ¿no? Así que lo que sí debemos tomar en serio es que aquí Pedro, el apóstol Pedro, nos está dando una advertencia. Nos está diciendo que existe esta persona y que tenemos que hacer ciertas cosas porque hay este adversario, este opositor. Está siendo bien claro acá Pedro, debemos darle la importancia de vida a esto sin exagerarlo y sin dejar de tener cuidado. Porque si cruzamos estas dos líneas que mencionamos, estamos totalmente ponchados, como dicen los beisbolistas, strike out. Si nos vamos de un extremo, estamos ponchados. Si nos vamos del otro extremo, estamos ponchados. Así que no debemos cruzar, no debemos desviar la centralidad de la Biblia. La Biblia es muy clara y se ve que es Cristo-céntrica. Cristo-céntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis apunta a Cristo. Apunta a Cristo. Entonces, vamos a ver una cita que nos va a impactar, que nos va a dejar con la boca abierta como le pasó a Pedro, porque Pedro lo vivió. Mateo capítulo 17, versículo 5, allá en el monte de la transfiguración. Dice, mientras Pedro estaba hablando, porque Pedro estaba diciéndole al Señor Jesús, Señor, ¿y si hacemos unas enramadas? Porque había venido Moisés y Elías, se presentaron en el monte de la transfiguración. El Señor se estaba transfigurando y Pedro allá todo alucinado le dice, Señor, ¿y si hacemos 3 enramadas, uno para cada uno? Y en eso Pedro está hablando y dice, una nube luminosa se posa sobre de ellos y de las nubes sale una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Pero no fue una voz normal, no fue una voz como la de nosotros, ni siquiera de la persona que tenga la voz más fuerte y más clara, no se compara. Fue algo hermoso, pero al mismo tiempo fue algo terrorífico. Dios Padre hablando como lo hizo en el Sinaí. En Éxodo capítulo 19, capítulo 20, allá vemos a Dios Padre hablando en el Sinaí con los antepasados y se estremecía el monte. Dice que temblaba el monte y que había aumento de esto y los truenos y humeaba y obviamente temblaban los israelitas. Temblaban y no podían ya ni querían acercarse y le decían a Moisés que él fuera el que hablara con Dios, porque si ellos hablaban con Dios, ellos podían morir solo con el hecho de hablar con Dios. Imagínate a Dios hablando, truenos, algo terrorífico. Y aquí vemos que el Señor estaba hablando con Pedro. ¿Cómo habrá quedado Pedro? ¿Cómo habrán quedado los hijos de Zebedeo que estaban allá presentes? El pueblo de Israel en el tiempo que habló en el Sinaí estaba observando, viendo relámpagos, humeando, temblaban de miedo, no quería nada con Dios. ¿Cómo habrá quedado Pedro? Él lo experimentó, él lo vivió. Y aquí vemos que Dios habló dando veracidad, dando confirmación, dando centralidad. ¿En quién? En Cristo. Este es mi Hijo amado. Este es mi unigénito Hijo. Este es el Salvador, prácticamente está diciendo, en quien tengo complacencia. Él me complace. Él va a satisfacer mi ira que debe caer sobre el ser humano. Solo Él me puede complacer, porque solo Él hace mi voluntad perfectamente. En Él tengo complacencia y a Él tienen que escuchar. Digo, a Él oíd, a Él tienen que escuchar, escúchenlo solo a Él. Y esta es la centralidad que debemos tener los cristianos en el corazón, no solo en nuestra mente, sino en el corazón. Siempre debemos saber que se trata de Cristo. Lo que acabamos de leer es por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Entonces debemos dar gracias a Dios que nos ha dado su palabra revelada. Porque sin ella no podríamos conocer esto. Nos ha dado su palabra revelada y nos ha dado el Espíritu Santo, que es Dios mismo el que nos guía y nos apunta siempre a Cristo. Una persona que cree en otras cosas o se va al extremo no está realmente siendo dirigido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo apunta a Cristo. El Espíritu Santo da luz a las Escrituras, la luz necesaria para que podamos entender y comprender todas estas Escrituras, para que no caigamos en una ignorancia espiritual. Por eso Pedro nos da la advertencia de que seamos, ¿qué? Sobrios. Sobrios. Y esa sobriedad
este punto de sobriedad, porque son 3 puntos que vamos a ver, es la tercera vez que en esta carta Pedro llama a la iglesia a estar sobrios. Primero en el capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La segunda vez está en el capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y en la tercera, pues es en esta, capítulo 5, versículo 8, que es nuestro texto de hoy, y vemos que hay 3 llamados en esa misma carta a la iglesia a que sean sobrios. Y habla a la iglesia en general a que seamos sobrios. Y esta sobriedad alude a la venida del Señor Jesucristo. Se puede decir que él está prácticamente hablando en el contexto de la escatología cristiana. ¿Y qué es la escatología cristiana? Estudia lo que va a suceder al futuro, el destino de la humanidad, la palabra profética que estamos viendo en la Biblia. Y Pedro ha dicho acá en su misma carta que esta es la palabra profética más segura. Así que la Biblia es la fuente primaria del estudio escatológico cristiano. De ahí va a salir todo, no tenemos que buscar nada más. El Señor dejó las Escrituras para saber todo lo que necesitamos saber. No busquemos otros libros seculares, no busquemos otras ayudas seculares, sino la propia palabra de Dios. Así que este llamado a ser sobrios alude a lo que vendrá a futuro. ¿Y qué es lo que vendrá a futuro? La venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo lo podemos ver en el contexto en el versículo 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea que todo alude a su venida. Ese príncipe de los pastores es Cristo quien va a venir. En el versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, cuando Él venga. Y en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, todo alude a su venida. Entonces, sobriedad quiere decir que tiene que ir pegado con la venida del Señor Jesucristo. O sea, que es una persona que conoce y tiene la certeza de que Él va a venir y que se empieza a preparar para su venida. Así que debe estar siempre enfocado el cristiano en esta sobriedad, porque cree en su corazón que Cristo volverá por su iglesia. Y no solo lo cree de palabra, sino que con su vida refleja que cree esto, cómo vive, cómo se conduce, cómo piensa. Porque un verdadero cristiano no se queda cruzado de brazos. Un verdadero cristiano no está de perezoso, más bien está despejada su mente de las cosas del mundo y enfocado en lo eterno, enfocado en la esperanza, enfocado en el reino de Dios y su justicia. Así que sabe perfectamente el cristiano y cree que en cualquier momento Cristo vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué es esto? Que no sabemos en qué momento vendrá, pero estamos nosotros, ¿qué? Sobrios, esperando con esa perspectiva de que en cualquier momento puede llegar, ¿no? Contrario a los mundanos, que a ellos no les importa, y contrario a algunos cristianos que son perezosos. Hay muchos cristianos perezosos. Estos que no son cristianos y los cristianos perezosos piensan, pues, ya se tardó, ¿no? Comamos, bebamos, durmamos. Total, todavía no viene. Aprovechemos el tiempo y busquemos lo que el mundo ofrece. No dejemos escapar las oportunidades de la diversión, fiestas, bebidas, vicios, fornicación. No lo desaprovechemos. Estemos en ello. Ahora yo le digo, la persona que no conoce a Cristo, bueno, él puede pensar así. Y no es justificado, está mal. No tiene a Cristo en su vida. Pero ese cristiano que tiene a Cristo en su vida está fluctuando. ¿Qué quiere decir? Que es de doble ánimo. Es una persona que de alguna manera está viviendo en tibieza. En tibieza. O sea, su vida refleja una tibieza muy, muy parecida a la del mundo. O sea, casi se dice cristiano, pero casi se ve como el mundo. Vive como el mundo. Piensa como el mundo. Viste como el mundo. O sea, es muy, muy evidente, ¿no? Entonces, el cristiano que es así, yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado porque tu manera de vivir,
tus ideas, tu educación, tu conducta, tu enfoque, revelan qué es lo que tú estás creyendo en el futuro. No es que yo sí creo que Cristo va a venir, sí, pero tú estás revelando otra cosa. Tu vida refleja otra cosa. Si tú vives no importándote o no dándole seriedad a la venida del Señor Jesucristo, es claro que no estás en sobriedad, es claro que no eres un cristiano maduro, es claro que posiblemente a lo mejor no haya una conversión. Entonces, ¿qué pasó? Escuchaste del infierno y quieres ser librado del infierno, pero no te importa lo demás, no te importa caminar en santidad. No te importa la gloria de Dios, no reflejas la gloria de Dios y solo reflejas un corazón lleno de tibieza. Y la palabra dice claramente que el Señor vomita a los tibios. El Señor Jesús dice que nos quiere sobrios. Sobrios, y sobrio es el fruto del dominio propio. Es una evidencia de que eres salvo y es una evidencia de que eres maduro. Sobrio no es una persona fluctuante de doble ánimo, sino una que refleja esa gloria de Dios y la esperanza en que el Señor vendrá por ellos en el día que Él quiera. Entonces, no debemos dejarnos arrastrar por el sistema del mundo ni por sus emociones, porque un cristiano vive para Cristo. Vive para Cristo y por Cristo. Y hablando de las emociones, debemos entender muy bien el tema de las emociones. Las emociones son buenas, siempre y cuando estén filtradas por las Escrituras. O sea, nuestras emociones deben ser basadas en todo lo que es la palabra de Dios, en todo lo que sea correcto, en todo lo que sea bíblico, centrado en la gloria de Dios. O sea, que el Evangelio debe producir en cada cristiano estas emociones. Por ejemplo, te regocijas, te gozas, te sientes en paz. ¿Qué? Haciendo la voluntad de Dios. Te sientes alegre, contento porque estás en la iglesia con los hermanos. Te sientes muy, muy bien en compartir el evangelio a otras personas. Son emociones que están dentro de la voluntad de Dios. Pero si tus emociones están fuera de la voluntad de Dios, o sea, en lo carnal, o sea, a mí me goza, me siento alegre, que yo esté en medio de borracheras, que yo esté en medio de vicios, que yo esté en medio de fornicación. Si esto me goza, es lo carnal, lo mundano, no eres sobrio y probablemente no eres cristiano. El cristiano debe ser sobrio. Mis emociones deben ser basadas en lo que está dentro de la voluntad de Dios. Tampoco quiere decir que busques un lugar, o que mucha gente se enfoca en buscar un lugar donde las alabanzas estén así como que a punto de fiesta, ¿no? O sea, hasta las baterías y casi no escuchas nada y las emociones se elevan. ¿Por qué? Porque como que esto alegra, pero es algo emocional, pero no está dentro de la voluntad de Dios. Dios es un Dios de orden. No nos olvidemos que Dios es un Dios de orden. No porque sus alabanzas, hay lugares donde son movidas, hasta bailan. Como cumbias, salsas, y estas cosas motivan a los cristianos a caer, porque el movimiento es sensual. Entonces, si tú estás buscando un lugar como este, no estás haciendo lo correcto. Debe haber un lugar donde las alabanzas sean bíblicas, sean sobrias y enfocadas en la verdad absoluta de Dios. Ahora, si tú te has quitado de una iglesia porque en ese lugar no viste ese tipo de alabanza que causa emociones en ti, porque en ese lugar no sentiste fuego en tu interior, porque en ese lugar no te trataron a lo mejor como en otros lugares, o a lo mejor no hay clima y hay mucho calor, o a lo mejor hay muy poca gente, cometiste el grave error de quitarte. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto en ese lugar. Dios te ha enviado a ese lugar. ¿Para qué? Para que estés creciendo, para que después de que crezcas tú ayudes a otras personas y para que estés en la voluntad de Dios, no fuera de la voluntad de Dios, sino que estés en la verdad de Dios, para que estés sobrio. Porque de esta manera, como mucha gente lo hace, no, allá no me gustó porque no hay clima, allá no me gustó porque no hay fuego, allá no me gustó porque no hay alabanzas que me levanten. Estás cayendo en rebeldía, te estás acomodando la iglesia a ti. Tú eres un enfermo que va a ser sanado por la palabra de Dios y tú no puedes llegar a poner condiciones. Estás mostrando inmadurez. Entonces hay que buscar una iglesia en la cual se regocijen en las Escrituras, estén contentos porque van a escuchar la palabra, estén contentos porque hay noche de oración, estén contentos porque van a participar en algo que es evangelizar, en ir al hospital, en ir a la cárcel. Están regocijándose en esto. Una iglesia debe demostrar esto.
Una iglesia que marque la sobriedad. Una iglesia que marque la madurez. Una iglesia que esté firme en la fe. Porque no puedes seguir andando como un globo allá inflado, que cualquier palabra que, vamos a poner, te confronte, sea como una aguja que te pincha y te desinfla. No puedes seguir así. No puedes seguir así. Sé sobrio. Pedro también nos dice que no solo debemos ser sobrios, sino que debemos velar. Ese es el segundo punto que vamos a ver en nuestro texto. Velar. Velar casi siempre va junto con orar, pero no significa que es orar, sino que antes de orar debes velar. Y después de orar debes velar. O sea, ¿qué debemos hacer? Debemos ser prudentes, estar avispados, ser prudentes, estar alertas, para no caer en pecado y luego orar, porque entonces ya de nada sirvió. Y después de orar, velar. Otra vez estar prudentes, alertas para cuidar nuestro caminar, porque hay un adversario. Hay un adversario. Debemos cuidarnos de no caer en la trampa del adversario. Debemos tener cuidado de no caer con coquetearle al pecado, porque normalmente coqueteamos con el pecado. Y debemos de saber claramente que la oración es una realidad en la vida del cristiano. Y cuando oramos, lo hacemos en determinadas horas. ¿Por qué no podemos hacerlo a cualquier hora? ¿Por qué? Porque salen muchas cosas en nuestro día a día. Pero tenemos la oración como lo primordial. Le vamos a dar prioridad a ello. Le damos la importancia que requiere, porque la oración es vital para el cristiano. Como lo es el agua, como lo es el oxígeno. Si tú no tienes oxígeno, ¿vives? No. Entonces la oración es vital. Por eso tomamos ciertas horas específicas para orar, y hay otras ocasiones que salen o surgen oraciones sin programar. Eso va a estar saliendo constantemente. Pero el velar es antes de orar. Quiere decir que debemos ser cuidadosos, manteniendo nuestra conciencia limpia, para que cuando oremos tengamos una verdadera comunión con Dios y pueda haber una verdadera comunicación con Él. Entonces también debe ser una oración correcta. Para que estemos velando, tenemos que tener una oración correcta. Y hay un modelo que el Señor nos ha enseñado. Y ese modelo indica que santifiquemos, que exaltemos, que alabemos primero a Dios, que luego pidamos que su reino sea realmente hecho acá en esta tierra. Pedimos perdón a Él. Y ya por último empezamos a pedir por nuestras peticiones. Porque muchas veces cometemos el error de pedir, y se nos olvida realmente santificar, se nos olvida el modelo que el Señor nos ha dado. Así que debemos orar sobriamente, pidiendo en ese orden, y seguramente la gratitud. No puede faltar la gratitud. Entre esa oración tenemos que dar gracias a Dios por lo que ya hizo y por lo que hace en nuestro día a día, para que podamos estar velando correctamente, ¿no? Y otro punto de la oración es que debemos concentrarnos solo en la oración. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos distraemos con muchas cosas. Que si se paró el hermano para ir al baño, dejamos de prestar la atención a la oración, o que si suena un teléfono, dejamos de prestar la atención total a ello, o que si estamos orando en nuestra casa, está prendida la tele y estamos orando, nos distrae. Entonces tenemos que ver la manera que no hayan estos distractores. Debe ser realmente enfocado en esa intimidad con Dios. Estás hablando a Dios, merece respeto. Y lo mismo pasa con esa oración colectiva, no distraer a los demás, porque muchas veces las personas terminan y otros no han terminado, y ¿qué pasa? Empiezan a conversar fuerte y empiezan a distraer a los que están orando, cuando es colectivo. Entonces hay que tener cuidado de no caer en esto. ¿Por qué? Porque es parte de lo que nos muestra ser sobrios y velar. Por eso vivimos realmente enfocados en esto, para que no estemos en ese mundo. Pues prácticamente el Señor oró para que estemos en ese mundo caído, pero que no nos contaminemos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? El apóstol Pedro nos dice que debemos estar así. ¿Por qué? Porque hay ese adversario. Ese adversario realmente es Satanás. Anda buscando, dice allá, cómo destruirnos. Este adversario no está jugando. Este adversario no está solo.
tiene muchos demonios y muchas personas manipulando. Toda persona que no es de Cristo, él lo manipula. Entonces, hay que tener cuidado de Satanás y hay que también tener cuidado de no creer que Satanás ya fue restringido totalmente, porque hay gente que dice, no, Satanás ya fue restringido, está confinado, y esto es un error, porque Satanás sí ha sido vencido en la cruz del Calvario, pero hay un tiempo específico donde será totalmente restringido. Ahorita no está totalmente restringido, por eso Pedro dice, está andando alrededor, está por todo el mundo como león rugiente, no es omnipresente, pero él está andando y sus demonios igual, de alguna manera hay una comunicación, así que tenemos que tener cuidado de que aquí muchos piensan que ya fue confinado, que ya fue restringido. Apocalipsis dice que va a ser restringido por 1000 años, pero todavía no ha llegado ese día. Todavía no ha llegado, esto va a ser a futuro. Estará restringido. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2, lo pueden checar. Entonces, mientras tanto, Satanás, como está andando por todo el mundo, pues tiene esas libertades. Dios se las ha permitido. Pero va a llegar un tiempo que sea totalmente restringido. Pero mientras tanto, dice Pedro, anda como león rugiente, con apetito. Eso significa que está con apetito de hacer maldad, de destruir, de asesinar, aunque no directamente, sino indirectamente. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros ya somos libres. Somos libres en Cristo, Él nos ha liberado de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo. Entonces nosotros podemos arrebatar a esas personas que están en el reino de Satanás. Hasta esa parte tiene ya restringida Satanás, porque tenemos la oportunidad de arrebatar a esas personas que están en su reino para llamarlos a la luz admirable del Señor. ¿Ok? Entonces Satanás, muy claro, no es omnipresente, pero alrededor del mundo andan muchos y van tomando de alguna manera apuntes a nuestras debilidades, y por eso Él conoce nuestros sentimientos, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras circunstancias, y por eso Pedro nos dice, ¿saben qué? Tengan cuidado, sean sobrios, velen, echen sus cargas, echen sus ansiedades sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, para los cristianos, Satanás es un león que ruge, pero tenemos que saber que ya los colmillos ya se los quitaron. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aún así, es de cuidado. Pedro nos está diciendo, sean sobrios, velen, porque Satanás es como un león que ruge con sus mentiras, ruge con sus engaños, y son potentes porque él no puede ser manipulado ni engañado por nosotros. Él es el rey de las mentiras, es el rey de la maldad. Entonces son potentes sus mentiras, son potentes sus engaños, tiene el poder para devorar almas, y obviamente para que los cristianos se pierdan en esa eficacia que tienen ellos. Cabe mencionar que Satanás no se va a presentar como nosotros creemos. Se va a presentar en diferentes facetas. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 en adelante dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. O sea, no solo personas que prediquen la palabra, sino que también dentro de ellos habrán obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que fingen ser de Cristo, estar en Cristo. Y no es maravilla, dice acá, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice Pablo, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea que pueden estar predicando, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, él, de alguna manera, Satanás y sus demonios se puede manifestar en nosotros como un buen cristiano, como un pastor, como un ángel de luz, o sea, alguien que, wow, vino a mi vida y fue de bendición. Pero hay que probar los espíritus. Nunca se va a presentar como ese diablo que vemos en las cartillas esas de lotería, con cuernitos, rojo, cola, no se va a presentar así, sino como alguien que parece una buena persona, como alguien que dicen, wow, me mandó el Señor un ángel para rescatarme de esto. Pero también se puede presentar, y escuchen bien mujeres y hombres, como una persona atractiva, hombre atractivo o mujer atractiva, porque esto también engaña a las personas que son débiles en esas áreas. Así que
hay que tener cuidado. Van a haber voces que parezcan de piedad, pero no son de piedad. Pedro nos dice que viene como león rugiente. Él está haciendo ruido, está intimidando. Satanás ruge por medio de la persecución, ruge por medio de la tentación, ruge por medio de las blasfemias y las acusaciones contra Dios, ruge por medio de las doctrinas erradas, porque su objetivo es el siguiente: buscar a quien devorar. Buscar a quien devorar. Él no solo va a mordisquear a su presa y lo va a soltar. Él quiere devorar. Él quiere de alguna manera destruir. No solo te va a hacer sentir miedo, no solo te va a hacer sentir miserable, sino que él, su enfoque final es destruirte, despedazarte. Entonces, él no va a estar contento hasta que esto pase. Él no para hasta que esto pase, hasta que te quiebre los huesos, hasta que triture tus huesos por completo. Pero como Dios no se lo permite. Ahora, Pedro nos dice, Dios no permite ciertas cosas, pero ustedes tienen que estar sobrios. Ustedes tienen que estar velando. Ustedes tienen que estar firmes en la fe. Entonces tenemos que tener cuidado porque Satanás es el más astuto que puede haber. No hay hombre más astuto que él. Satanás es el más astuto. Y si él piensa que nuestra destrucción, va a venir o va a lograrse por medio de dulces, él va a darnos cosas para hacernos felices. Él va a hacer cosas porque sus venenos de Satanás son venenos con sabor a dulce. Y si él piensa que nuestra destrucción puede lograrse por situaciones amargas, él va a hacer que padezcamos dolor. Él puede poner cosas que nos lastimen. Él puede poner cosas de enfermedades y nos va a hacer caer blasfemando el nombre de Dios. Por ejemplo, Señor, me pegó una enfermedad. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo esto, yo hago, yo lo otro. Y empiezas a caer en blasfemar al Señor. Él puede hacerte pasar sin trabajo o que tu relación se destruya y vas a querer hacer cosas que no son correctas, suicidarte o caer en vicios, cosas como estas, porque Él sabe por dónde te puede dar. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros sobrios, velando, firmes? Pues debemos estar bien enfocados, no caer en ningún engaño doctrinal. Estamos con la certeza de que el Señor cuida de nosotros, pero debemos de tener cuidado de no caer en errores doctrinales, de probar los espíritus, de no caer en sus artimañas, porque van a haber muchas cosas que puedan hacer que caigamos en descrédito ante Dios. Hemos visto a través de toda la historia bíblica cómo este adversario ha dañado terriblemente. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 16, versículo 49 al 56, dice: He aquí, esta fue la maldad de tu hermana Sodoma, soberbia, arrogancia, orgullo. Luego dijo, saciedad de pan, no faltó alimento, había abundancia. Y termina diciendo, abundancia y completa ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, pero no ayudaron al pobre, no ayudaron al necesitado, se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, por eso los quité de la faz de la tierra. Fíjense, son palabras del Señor. Satanás es el que se mete en las familias. Él, de alguna manera, vimos cómo influyó en Eva para afectar a Adán. Así lo hizo acá mismo con Sodoma. Cayeron, no buscaron de Dios, no pudieron ser sobrios, no velaron, no oraron, y esto hizo que se perdieran. Y el Señor ya no estaba en esas ciudades y fueron totalmente en tinieblas. Y obviamente esto no fue porque solo Satanás lo hizo, sino porque ellos se dejaron, ellos quisieron. Y el Señor Jesús lo mencionó en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 28, dice: así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Y en el versículo 29, sale Lot de Sodoma y Gomorra y fueron consumidos por el fuego de Dios sin avisarles. Los destruyó a todos. Solo quedó Lot con sus 2 hijas porque la madre volteó a ver y se hizo estatua de sal.
Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, como en los días de Noé, comían, bebían, se daban casamiento, y cuando entró Noé al arca, vino el diluvio y pereció toda la humanidad. Solo quedaron 8 personas, Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. ¿Por qué? Porque Satanás no está perdiendo el tiempo como lo hacemos nosotros. Está enfocado en dañar. No queremos nosotros perecer como esas personas. No queremos ser arrastrados lejos de la manada pequeña. Porque es lo que hace él. Te empieza a alejar para que seas presa fácil. Entonces, no queremos estar cerca de este león rugiente. El apóstol Pedro nos dice, resistirle firmes en la fe. Y ese es el tercer punto. El secreto de la guerra espiritual no es lo que muchos creen. Contender, atar, decretar, declarar. Eso es lo que cree mucha gente. Pero acá nos está diciendo resistir. Así que definitivamente no es declarar, atar y contender, sino resistir firmes en la fe. A medida de que estamos firmes en la fe, resistimos a Satanás, resistimos a sus mentiras, resistimos las amenazas, resistimos la intimidación del mismo Satanás. Resistimos a sus amenazas, o sea, a su rugir. Y las Escrituras exhortan a los creyentes no a pelear, sino a huir. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 18 dice que no debemos caer en la fornicación, sino que debemos huir de ella, ¿no? 1 Timoteo, allá mismo en 1 Corintios 10, 14, habla del dinero, de las idolatrías, que huyamos de ellas. En 1 Timoteo 6, 11 habla del dinero, no dice que lo enfrentemos, que huyamos de ello. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, habla de las debilidades, estas concupiscencias que son de alguna manera lasciviosas. Entonces, aquí en estas 4 citas que les acabo de dar, en ninguna de ellas dice huye del Satanás. Perdón, en ninguna de ellas dice, huye de Satanás, sino dice resistir. O sea, es un esfuerzo inútil. Miento, ¿verdad? Estoy mal. Hay que huir. Esa es la manera de resistir. No enfrentarlo, sino huyendo. Resistir viene de 2 palabras griegas, acá lo dice. Estar de pie y en contra. Dijimos como hace rato que Dios en el tema pasado resiste a los soberbios, está en contra de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Satanás? Estar en contra de lo que Satanás promueve, estar en contra de lo que Satanás quiere que hagamos. O sea, no podemos de alguna manera resistir de otra manera más que estar en contra de lo que Él hace. Santiago 4:7 nos lo dice claramente: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, lo acabamos de ver recientemente, nos sometemos, nuestra humildad se muestra en someternos. La humildad es evidente en sujetarse, en obedecer. De esa manera estamos teniendo autoridad de Dios para resistir. Si el Señor nos dice, sean sobrios, velen, debemos estar en ello. Oren, debemos estar enfocados en ello. Debemos enfocarnos con la mente despejada de las cosas del mundo y enfocado en la esperanza de que Cristo va a venir. Entonces, prudencia, no caer en coquetear al pecado, orar siempre. Esto nos va a llevar a resistir con autoridad, a hacer que el diablo huya, porque no va a poder contra nosotros. ¿Por qué? Porque te paraste firme, porque no te movió nada de lo que intentó hacerte, porque estás en oración, porque estás sobrio, porque estás velando. Entonces, hay que tener también en cuenta de que Él se va, pero regresa. Entonces tú tienes que orar cada vez más. Cuando Él esté activo, tú ora más. ¿Qué va a pasar? Que se va a cansar, se va a rendir, se va a dar cuenta que sus tácticas no funcionan, que no te alejan de Dios, sino te acercan a Dios. Así que, firmes contra las acechanzas del Señor. Efesios 6 dice que nos pongamos esa armadura para que podamos resistir. Así que Satanás nos puede venir a asustar. Es más, devora algunos cabritos, que los que son tercos y no se sujetan. Y otras veces quiere alejar a las ovejas, pero en vez de alejarlas, las acerca más al príncipe de los pastores. Así que Pedro decía,
sobrio, vela, pero también nos habla de que esto no solo pasa con nosotros. Él dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, estas situaciones que pasan en nuestras vidas, pasan con muchos en otros lugares, con otros hermanos. No estamos solos en esta guerra espiritual. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo están peleando. Nosotros estamos peleando. Son las mismas batallas y también podemos apoyarnos unos con otros. ¿Por qué? Porque somos una iglesia. Todos somos iglesia, estamos en unidad. Él lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo no me acuerdo, que seamos uno como tú y yo somos uno, dijo el Señor Jesucristo, como tú, Padre, y yo somos uno. Entonces Pedro está mostrando que hay un conflicto entre los que son hijos de Dios, entre los santos, pero no los ubica de manera personal, sino los dice, hay un solo conflicto para todos los santos. Y ninguno de ellos pelea solo. Cada uno está siendo apoyado por otro hermano. Cada uno se apoya con sus hermanos en Cristo. Por eso debemos orar. Por eso debemos interceder por la persecución de nuestros hermanos. Porque ellos interceden por nosotros. Así que terminamos con este tema. Y de verdad deseo que hayamos entendido bien esto. Porque hay la advertencia de que tenemos un opositor, tenemos un adversario, pero que no es omnipotente, que no es omnipresente, que Dios sí lo es, que Dios cuida de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer nada más es sujetarnos a lo que Él nos dice, que en nuestro diario vivir que tenemos batallas, podamos realmente estar sobrios, estemos velando, estemos firmes en la fe, ayudándonos entre nosotros, enfocándonos en la oración, no faltando a la oración. Hay una oración que debe hacerse colectiva, por el momento no la tenemos, pero cuando se dé, estar en ella, porque es triste ver en las iglesias hasta de 150, 200 personas, que solo asisten 20, 15 personas, y nosotros que somos una iglesia pequeña, a veces solo asisten 5 o 10 personas, y es triste. Entonces, ¿cómo vamos a resistir? ¿Cómo vamos a estar firmes contra las acechanzas de un adversario que es poderoso? Pero no es más poderoso que Dios, es limitado. Dios lo tiene en control, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, estar sobrios, velar y resistir firmes en la fe. Así que espero que Dios obre en nuestros corazones, hasta en el mío, y que aprendamos a esta advertencia que Pedro nos da. Con las cuales terminamos el tema de hoy. Vamos a alabar al Señor.